¿Conoce usted a alguien que lleva años en un juicio? ¿Usted ha sido víctima de la mala administración de la justicia por corrupción del Poder Judicial? ¿Qué es lo que no está funcionando en México? Vamos a ver. A finales de febrero de 2024, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela del Estado de México dejó libre a un sujeto que había abusado sexualmente de su sobrina de 4 años de edad porque no había evidencias suficientes de la culpabilidad. Y lo único que corroboran son esos tocamientos. Y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia. Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. ¿Dónde está la corroboración de esa información? El caso provocó el rechazo social, la reacción del Tribunal Superior de Justicia del Estado y reavivó el debate sobre la urgencia de reformar al Poder Judicial. Este Poder Judicial es uno de los 3 de la Unión y debe velar por el cumplimiento de las leyes y castigar a quienes no las cumplan. Pero para ello deben actuar en función de las denuncias que el Poder Ejecutivo les presente en un juicio. Nos están acusando de algo que no cometimos, que no tomamos nada. Y sí nos tratan como delincuentes, porque pues nos pasan a los, ¿cómo le llaman? Juzgados, pero también está la rejilla de prácticas. Entonces pues realmente no hicimos nada que no fuera dentro de nuestra labor. En 2008, el Congreso de la Unión aprobó reformas al sistema penal para privilegiar los juicios orales con la intención de garantizar una mejor impartición de justicia. Un poco pensando en este cambio y en estos indicadores, pues la oralidad y una serie de principios que garantizan el proceso de justicia nos dice que pues ha habido cambios, ¿no? Y estos cambios los podemos ver también, sobre todo en la Suprema Corte. Con esto de la reforma penal, que pues se, digamos, aprobó en 2008 y en 2016 acabó su implementación, se metieron muchos recursos y esfuerzos a los poderes judiciales, pero no suficiente a las fiscalías. Ya pasaron 16 años y el sistema acusatorio avanza lento en juicios penales y más en los procesos civiles, familiares o mercantiles. Mega Noticias, Andrés Solís. Comúnmente escuchamos que las y los jueces liberan a los delincuentes porque son corruptos, pero en muchos casos es porque las fiscalías hacen mal su trabajo, como ya lo hemos documentado aquí en Mega Noticias. Cada que ellos le comunican a nuestro representante legal, nuestro abogado, tenemos que acudir. No importa, en ocasiones hemos tenido que ir a firmar cada mes, cada 15 días, presentarnos a audiencias cualquier día de la semana, y eso perjudica a los que tenemos trabajo. La impartición de la justicia es una de las facultades exclusivas de jueces y las últimas instancias de decisión son tribunales de circuito o la Suprema Corte. Sin embargo, para que las personas juzgadoras cumplan con impartir justicia, depende de que las fiscalías presenten los casos y las evidencias que demuestran la culpabilidad o inocencia de una persona. Aquí es donde hay grandes rezagos que generan impunidad. Y en realidad hay que reconocer que hay un problema, en particular en materia penal, este tema de la impunidad, tiene un origen también en el mal funcionamiento, las deficiencias que tienen las fiscalías en este país, que no saben investigar. Los principales rezagos están en la capacidad que tiene el sistema de justicia para dar respuesta a todos los temas que tiene que resolver. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la sociedad percibe a las y los jueces como más corruptos que las policías y los ministerios públicos. Una percepción que hace pensar que muchos delincuentes salen libres porque pagaron, que muchas mujeres pierden la custodia de sus hijos porque el padre compró al juez y que en general la impunidad es responsabilidad del Poder Judicial. Pero es muy triste esta realidad. Tenemos secuestrada y politizada la administración de la justicia, y esto pues es causa de este gobierno que no ha querido instrumentar de manera objetiva y capacitar a los ministerios públicos para que pueda haber una persecución de los delitos a fondo, integrar los expedientes y que puedan pasar las pruebas que hoy están permitiendo que salgan de la cárcel muchos delincuentes. Mega Noticias, Andrés Solís.
Y a las malas investigaciones de las fiscalías también se suma la incapacidad de juzgados, tribunales y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender los miles y miles de casos que cada día se van acumulando en México. En 2022, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia recibió 2.932 asuntos jurisdiccionales, de los cuales 444 se resolvieron y 2.470 se enviaron a la primera o segunda sala. Para 2024, este poder a nivel federal cuenta con un presupuesto de 78.327 millones de pesos y no alcanza para desahogar miles de asuntos, sin contar con los juicios que se deben atender en lo local. 7 de cada 10 juicios son locales y los 32 poderes judiciales estatales juntos apenas concentran 40% del total del gasto en impartición de justicia, de acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa. En materia civil o familiar, el número de casos o expedientes que manejan juezas y jueces es enorme, y entonces uno se pregunta si tenemos el número suficiente de jueces y juezas. Hay que también darnos cuenta de realidades distintas. Muchas veces cuando hablamos del Poder Judicial pensamos precisamente en el Poder Judicial Federal, pero en ella la mayoría de los asuntos llegan a los poderes judiciales estatales. Y no te hablo solamente de la materia penal, te hablo de todas las demás materias. En su estudio Hallazgos 2022, Seguimiento y Evaluación de la Justicia Penal en México, la organización México Evalúa destaca que solo 3.7% de los juicios de este año terminaron con sentencia condenatoria o absolutoria, ejemplo del enorme rezago en la impartición de justicia en México. Un año antes, la impunidad fue de 91.8%, es decir, que el sistema de justicia retrocedió 4.5 puntos porcentuales en efectividad. Pues es muy triste que en México tenemos una gran impunidad. Más del 95% de los delitos quedan totalmente impunes, no se castigan, y esto pues promueve todo tipo de delitos, desde los delitos de tipo administrativos, corrupción, hasta los delitos de homicidios y asesinatos. Estábamos en Reclusorio Sur, ahorita nos cambiaron al Oriente, entonces eso como que alenta más, y como que el nuevo juez tiene que tomar el caso, conocimiento del caso, y pues va alentando el proceso. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mejorar el sistema de justicia en México no solamente hacen falta reformas constitucionales como se plantea. Para mayor información visítenos en meganoticias.mx y por favor no deje de seguirnos en todas nuestras redes sociodigitales.